Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos esta noche de Festival Cultural Universitario en su 16ª ocasión. El día de mañana continuamos también con más actividades y así hasta el 7 de noviembre. Para mañana, miércoles 31 de octubre, tenemos la presentación de cabaret con la Pretty Woman en el Auditorio Pedro Arrupe a las 8 de la noche. Y por la tarde, antes tenemos Bordado Colaborativo, un proyecto comunitario que hacemos junto con los artistas Jair López, Mónica Leiva, Atzo Aguilar, en donde invitamos a la comunidad universitaria y a quien guste acercarse a bordar de una manera libre y experimental nuestro campus universitario. Presento a nuestro invitado de esta noche, Patricio Chávez Aldumbide, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, maestro en Ciencias en Planificación para el Desarrollo y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Por 22 años fue coordinador de programas de cooperación y asesor técnico principal de la UNESCO en las oficinas de Caracas, Buenos Aires y México. Ha sido consultor de organismos internacionales como la OEA, OEI, OIT, UNICEF, entre otros. Actualmente es consultor de la Unión Europea para programas de gobernanza social y director general del Centro para la Gestión de Proyectos Sociales, Educativos, Culturales, GESIP-SC. Pertenece a la red de expertos asociados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina. Ha sido catedrático en distintas universidades de la región y es autor de varias publicaciones sobre planeación, gestión y evaluación de políticas públicas en educación, cultura y desarrollo social. Agradecemos a Patricio su generosidad, su tiempo para estar con nosotros en Guadalajara y desde el ITESO y desde la comunidad universitaria te agradecemos mucho, ¿no? Gracias. Bueno, primero muchísimas gracias al ITESO por la invitación. Gracias Ruth, Bernardo, mi querido y directo amigo Alfonso, que ya tenemos varios años de esta hermosa amistad. Muchas gracias, Ángel también, y a todos los colegas de acá del ITESO, de la licenciatura, de la coordinación, por esta invitación. Para mí es un privilegio, no solamente un honor, es un privilegio poder estar en esta institución tan prestigiosa, tan reconocida a nivel nacional e incluso internacional, así que les agradezco infinitamente. También tengo que agradecer la presencia de muchos y muchas amigas y amigos, alumnos, estudiantes que han estado con nosotros en algunos cursos. Hoy en la mañana terminábamos uno sobre indicadores, un pequeño seminario corto, y bueno, para mí realmente es un privilegio, repito, estar acá. Yo quisiera, cuando me propusieron y me hicieron el honor de hacer esta invitación, yo pensaba en cuál podía ser algunos temas de interés en este momento relacionados con la cultura, con las políticas culturales, en este proceso que está viviendo hoy, por un lado nuestro país, por otro lado América Latina en general y el mundo. Y la verdad es que lo que está sucediendo hoy en este momento en el mundo, con lo que acabamos de ver, por ejemplo, en las pasadas elecciones en el país hermano del Brasil, lo que está sucediendo con la caravana de migrantes, lo que está sucediendo en el Coloso del Norte, en Estados Unidos, en la lógica, la política, lo que está sucediendo, ¿no?, en general con el aparecimiento y con la fuerte oleada de líderes vinculados a una posición extrema de derecha, por qué no decirlo neofascista, como el propio candidato Bolsonaro en Brasil, pero también sucede en otros países europeos, el caso de Italia, el caso de ciertos líderes en Francia, el caso de ciertos líderes, por ejemplo, en Hungría, para mencionar algunos, porque son varios,
Si uno revisa el mapa del mundo, uno comienza a ver efectivamente que hay una especie de surgimiento de una consideración, de una perspectiva política extremadamente autoritaria, extremadamente excluyente, con una suerte, digamos, de característica específica de cerrar la posibilidad de que los otros y las otras, los diferentes, los que piensan distinto, no tengan lugar en esos países y en el mundo. Y yo creo que esto es preocupante. Esto creo que es algo que nos debe llevar a la reflexión. Yo por lo menos el día lunes amanecí bastante preocupado pensando en esta situación de qué es lo que nos está sucediendo a todos nosotros como seres humanos y de las posibilidades que ya hemos perdido, de las posibilidades que estamos perdiendo y que si seguimos perdiéndolas seguramente nos va a llevar a coexistir en un mundo cada vez más excluyente, cada vez más discriminador. Y esto, repito, tiene que hacernos pensar a nosotros desde la cultura, desde las políticas culturales, desde quienes hacemos creación, promoción, gestión cultural. Y yo quería empezar justamente contextualizando un poco para reflexionar lo que creo que puede ser, lo que podemos hacer desde la cultura, desde lo cultural, en este momento en el mundo, en nuestra realidad, y algunas características que tenemos justamente que se presentan en la actualidad. Todos sabemos que hoy por hoy, no solo la región, países que históricamente han sido países más incluyentes, se están caracterizando por una fuerte presencia de la inequidad social, económica, de acumulación en pocas manos de las riquezas, de los niveles de ingreso. Esto es una característica de nuestra región. América Latina es la región más inequitativa del mundo, es la más inequitativa del mundo, pero no solamente y los países más grandes como México y Brasil son incluso los más inequitativos, donde existe mayor concentración de ingresos en pocas manos. Hay ahí unos datos, ¿no? CEPAL, Oxfam, y corroboré algunos otros datos ya del 2017, 2018. Estamos hablando que apenas el 10% de la población posee casi el 70% de la riqueza de nuestros países. Estamos hablando de un nivel de concentración extremadamente grave. Y lo interesante es que ese grupo económico, socioeconómico, esa clase social que detenta esa cantidad de riqueza, es además aquella que paga porcentualmente menos impuestos. Fíjense en este dato que es interesante, Osvaldo. Estamos hablando de que apenas entre el 5 al 6% de sus ingresos son justamente, pagan impuestos de su renta anual. Yo personalmente, y seguramente ustedes también, pago creo que al año más del 30%. ¿No? Y tiene que ver con esto, o sea, con los mecanismos que han generado en la propia lógica del sistema impositivo, una serie de mecanismos que hacen que esas fortunas no paguen impuestos y no pueda generarse un proceso de mayor redistribución de la riqueza en nuestros países. Y esto también es muy importante decirlo, no está sucediendo solamente en América Latina. Estados Unidos, países históricamente, digamos, más equitativos en términos de ingresos. Estados Unidos tiene una regresión en la concentración de la riqueza en su población. Países como Francia, España están viviendo esa regresión. Es decir, una de las características hoy del mundo tiene que ver con la inequidad y la concentración en pocas manos, cada vez menos manos, de la riqueza de nuestros países, de nuestra región, de nuestro mundo.
Y esto es realmente un tema que nos debe preocupar a todos los habitantes y a todos los ciudadanos del mundo. Otra característica que la conocemos y que la estamos viviendo hoy, habría las noticias en la Ciudad de México el día de ayer, hubo en zonas que nunca pasaba hace pocos años, como zonas de clase media alta o clase alta, como Polanco, Santa Fe, hoy aparecen cada vez más en la prensa por asaltos, muertos, etcétera, y estoy hablando de esos sectores cuando sabemos además que en otros sectores el tema de la violencia y la inseguridad es permanente, diario, cotidiano, ¿no? Ahí hay algunos datos importantes. La tasa de homicidios promedio en la región es de 10 por cada 100,000 habitantes. Eso es considerado en términos de una región, una pandemia. Estamos hablando de una epidemia, estamos hablando de más de 1 millón de personas que mueren por violencia criminal en la última década. Es impresionante. Fíjese en este dato. En América Latina en general, hay una mujer que muere por violencia de género cada 4 días. En México son 3 al día. Este dato es espeluznante. Estamos hablando, obviamente, no está en todo el país, está concentrado, estoy hablando en términos de promedio, pero esto es gravísimo. Estamos hablando de un nivel de violencia y de inseguridad que no ha tenido, o por lo menos que no tiene parangón de otros momentos históricos. El tema del consumismo y la mercantilización. Uno de los economistas que le acaban de dar uno de los premios más importantes en España, Sandel, dice una cuestión que me parece interesante. Él dice, estamos viviendo un cambio relevante en el mundo. Hemos pasado de tener una economía de mercado a una sociedad de mercado. Y él dice, la economía de mercado es plausible, la economía de mercado donde haya competencia, donde haya la posibilidad de la iniciativa privada, pero cuando esa lógica del mercado ya se traslada a lo cotidiano, a la sociedad, a todo lo que hacemos como sociedad, ya no estamos hablando de una economía, estamos hablando de una sociedad de mercado, donde todo es posible comprarlo, donde todo es posible venderlo. Y es más, donde las empresas están justamente pensando diario y cotidianamente en nosotros, no como ciudadanos, sino como consumidores. Y aquí hay un tema impresionante que es el famoso, seguramente ustedes lo conocen, el famoso efecto, el hecho de la obsolescencia programada. Hoy las empresas generan sus productos con una caducidad determinada en términos de tiempo. Por ejemplo, los celulares, la vida útil de un celular es de 18 meses, cuando podría, o hasta hace poco, yo compraba un celular, o los primeros celulares nos duraban 2, 3, 4 años. Hoy ya a los 18 meses está caducado porque falla por tal razón, porque no puede o porque necesito algún tipo de implemento que tengo que coadquirirlo, etcétera, etcétera. Y así todos los productos tienen un tiempo de obsolescencia programada desde el propio momento de creación de ese producto, de generación de ese producto. Y esto está pensado obviamente en la lógica del consumo, por supuesto, hay que hacer consumir. Y no hablemos de todo el tema, y no necesitamos obsolescencia programada. Si hay una población joven, que además no importa si el celular funciona o no, si es útil o no, sino que si salió una nueva versión del celular en 6 meses, hay que adquirirlo, hay que comprarlo. Porque eso es lo que manda la lógica del consumo, eso es lo que manda la sociedad del consumo. Y estamos programando. La obsolescencia programada desde los productos, la perspectiva, la cultura del consumo desde el lado de los compradores, de los consumidores, programado. Este es un aspecto que me parece que es muy relevante empezar a reflexionar cuando hablamos de estos temas de cultura, de política pública, de políticas culturales. El tema del racismo y la discriminación
Este es un dato último, 1 de cada 5 personas de 18 años y más en México ha sufrido algún acto de discriminación, ha sido víctima de algún acto de discriminación por una serie de razones, ¿no? Empezando, por supuesto, por diferencias en la identidad sexual, por las diferencias en la perspectiva religiosa, por la forma de pensar, por la forma de vestirnos, por la forma de cómo somos físicamente, si somos más gordos, menos gordas, más flacos, menos flacas. Todo esto incide, son elementos que llevan a la discriminación. Estamos hablando de 1 de cada 5 en México, ¿no? Estos son datos del ENADIS del 2017. Y todo esto caracterizado también por algo que a mí me gusta mucho tomar de Ricardo Rafael, de su famoso libro El Mi Reinato, seguramente ustedes lo leyeron, que a mí me parece muy interesante porque él lo que dice es que el tema no son los mis reyes, estos individuos, estas personas jóvenes, ¿verdad?, que son frívolos, que están vinculados a estas lógicas de ostentación, ¿no?, vinculados a la impunidad, ¿no?, a la discriminación, discriminar a los otros, a las otras, por la clase social, por la ropa que llevan, porque no llevan determinado artículo de lujo, de marca, etc. Pero es lo que dice que el problema no son los mis reyes, el problema es la sociedad mirreinal. Es decir, que no nos importa que haya mis reyes, lo que importa es que no somos iguales a ellos, que deberíamos ser como sociedad todos mis reyes. No importa que exista eso, lo que pasa y lo que me preocupa es que no soy parte de ellos. Esto dice Ricardo Rafael en este libro, explicando justamente algo que yo creo que tiene una lógica, la cultura del mirreinato, ¿no?, que está muy vinculado a todos los procesos, por supuesto, también de corrupción, de impunidad, ¿no? Creo que ustedes conocen todos los casos que aparecen en las redes, ¿no? Lord, Ferrari, Lady, Polanco, etcétera, etcétera, que son ejemplos muy claros de esta cultura del mirreinato. Y algo que a mí me parece importante y que siempre lo tomo porque estamos nosotros acostumbrados a pensar que esos son problemas sociales. Por ejemplo, el problema de la violencia es un problema vinculado a la pobreza o vinculado a ciertos grupos sociales vinculados que están en la lógica de las redes del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Y es verdad, por supuesto que, tiene que ver con algunos aspectos relevantes que tienen que ver con la capacidad del consumo, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Una de las cosas una de las investigaciones más interesantes del 2013-14 de Naciones Unidas justamente replantea que el tema de la violencia no está vinculado a la pobreza, porque generalmente se cree que poblaciones pobres, poblaciones violentas, y esto está justamente con una serie de investigaciones que se han hecho en América Latina, está replanteado. Y justamente lo que se plantea hoy, y que es lo que me parece que es importante mirarlo desde una perspectiva de lo cultural, es que la violencia, sobre todo en jóvenes de 12 a 29 años, está íntimamente vinculada no a la pobreza, al acceso o no de ciertos bienes, ¿no?, sino a la brecha que se genera entre la capacidad de consumo y las expectativas de consumo. Es esa brecha la que lleva a los jóvenes, a las y los jóvenes de estas edades que estamos planteando, la que les lleva justamente a generar actos de violencia, porque es esa brecha lo que en Naciones Unidas llama el delito, ahí está, aspiracional, el delito aspiracional. Es esa brecha lo que Rodríguez dice. Me parece importante para entender estas frases. La tensión se produce entre la expansión de un consumo simbólico, expectativas, y la restricción cada vez mayor en el consumo material. Esa brecha es la que lleva a muchos de los jóvenes, por eso no tiene necesariamente que ver con pobres o bajos niveles socioeconómicos
o jóvenes vinculados a cierto estrato socioeconómico, porque las expectativas de consumo son infinitas. Y no importa si yo tengo capacidad de consumir más, porque la expectativa siempre va a ser inferior y nunca voy a tener capacidad de tener todo aquello que el mercado, los medios de comunicación, etcétera, me proponen, me sugieren, me llevan, me obligan a tener, a comprar. Y esto es importante, porque entonces estamos dando una vuelta de tuerca a este análisis de problemas sociales como la violencia, en donde el tema aspiracional, el tema de lo cultural, el tema de lo simbólico, adquiere una relevancia central, distinta. Esto me parece importante entenderlo, ¿no? La democratización de la imagen convive con la concentración del ingreso. Esa frase es contundente en este sentido. Y entonces esto nos lleva justamente a repensar qué es lo que estamos proponiendo como sociedad, qué es lo que queremos como sociedad, ¿no? Entonces escuchamos a los economistas, pero es que el modelo de desarrollo y es que el modelo y los mercados, cuidado con los mercados, porque los mercados se asustan y entonces vamos a salir corriendo a los mercados, porque apuestan que hay una lógica de mercado que tiene que estar presente, una lógica de crecimiento económico que es la única válida y que además está vinculado al consumo. Hay que salir a consumir para mejorar los niveles de desarrollo, crecer la economía, y no, entonces cuando crece la economía va a haber posibilidades de mejorar el desarrollo de nuestro país o de elevar. Y esto hay que comenzar a repensarlo. Sinceramente hay que comenzar a repensarlo. Y no estoy diciendo que hay que embarcarnos a comenzar a inventar nuevos conceptos. Creo que hay que repensar, hay que resignificar este concepto de desarrollo como crecimiento solamente, como consumo, o incluso comenzar a pensar este concepto de desarrollo humano desde otra perspectiva, ¿no? Desde la que tal vez Naciones Unidas o algunos clásicos ya nos están dando o nos han dado como un aporte, pero como Amartya Sen, etcétera, pero que yo creo que ya se queda corto, incluso el propio concepto de desarrollo sustentable. Y creo que entonces en ese sentido hay que comenzar a repensar y buscar otras alternativas. Una, no estoy diciendo la única, y creo que es con la que yo, por lo menos desde mi trabajo en lo social, en lo cultural, en lo que yo hago con mis proyectos, con los trabajos en las comunidades, me sirve de mejor manera, que es este concepto del buen vivir, del summa causai o el summa camaña en las comunidades indígenas andinas, ¿no? Entender que una visión es más holísticas, más integradoras, unas visiones que no están solamente en la lógica del crecimiento económico, del consumo, en donde hay otras dimensiones que van mucho más allá incluso, y en esto es muy importante, que van mucho más allá del bienestar en términos de salud, en términos de educación, que son necesarios, acceso a esos servicios, por supuesto, pero que me replantea porque en definitiva ya es como nosotros como seres humanos nos posicionamos, coexistimos, interactuamos en el mundo de una manera distinta con otros y otros seres humanos, pero también con otros seres vivos, otros seres de la naturaleza, en esta concepción más rica, más integral, más holística, y donde el tema del gozo, el disfrute, la felicidad es muy importante. Que en definitiva para eso estamos acá, ¿no? Para ser felices. En definitiva, para ser y hacer felices a los nuestros, a las nuestras. En definitiva, es un paso del tiempo tan rápido, una vida, 70, 80 años, expectativa de vida, y pasamos por estos lados, ¿para qué? No hay otra, para ser felices, para tener la posibilidad de hacer felices a otros y a otras, de coexistir, de convivir. Y en este sentido el tema de la cultura me parece maravilloso, este concepto de la cultura que se resume, yo diría, finalmente, no en un concepto demasiado teórico de lo simbólico, de las identidades, de las expresiones, de las manifestaciones, que es válido, porque me parece que ese es un concepto útil desde la
desde la perspectiva que la UNESCO proponía, pero que en definitiva la cultura es la posibilidad de saber estar juntos y juntas en un momento histórico determinado. Y creo que desde ahí efectivamente se replantea la idea de lo que hacemos, de cómo nos posicionamos, de qué queremos para nuestra sociedad. Una sociedad enloquecida por el consumo, por el gasto, por los bienes muchas veces superfluos, una sociedad poco solidaria, una sociedad que cada vez excluye más, que cada vez discrimina más, una sociedad que tiene líderes que lo único que piensan es que debe haber uniformidad en el pensar, que la única línea es el pensamiento único, que la diferencia no puede expresarse. Entonces, justamente creo que estos conceptos nuevos de el buen vivir, de la cultura como posibilidad de vivir juntos, nos retraen, nos replantean nuevos retos, nuevos significados a lo que cada uno de nosotros hace desde su lugar como estudiante, como profesional, como empleador, como empleado, como empresario incluso. Hoy los empresarios están comenzando a repensar justamente cómo ubicarse desde otro lugar en el mercado, en las sociedades, etcétera, y ha adquirido una vigencia muy importante el tema de la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, ¿no? Y hoy se reúnen pensando, hay un trabajo maravilloso que se llama La gobernanza de la tierra, es un libro del 2016-17, que está trabajado así, se llama The Earth Governance, léanlo, está en línea, que se reunieron un conjunto de actores intelectuales, académicos, pero también empresarios, pero también organizaciones, a pensar cuál es la posibilidad real que tenemos ya no como país, ya no como sociedad, cuál es la posibilidad real de que la tierra sea gobernable en unos pocos años más. O sea, estamos hablando de gobernanza de la tierra, ya no de la comunidad, ya no de México, no de la región, porque esto hace a una responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, como dice la UNESCO, como ciudadanos de un mundo globalizado cada vez más. Y en ese sentido, entonces, justamente si frente a estos retos nos replanteamos el propio concepto de desarrollo, estamos en la búsqueda o queremos, o por lo menos proponemos buscar una nueva forma de entender esa visión, esa imagen objetivo que queremos construir en un determinado momento. Entonces, por supuesto, el propio concepto de cultura, la cultura, lo cultural se resignifica, se replantea. No es más un componente del desarrollo, no es más una dimensión del desarrollo, no es más una política sectorial de gobierno, no puede ser. La cultura y lo cultural pasa a ser, de alguna manera, ese contenido, esa dinámica, ese proceso transversal de todo lo que hacemos y todo lo que además proponemos hacer, ¿no? La cultura como un proceso para transformar la realidad social desde lo identitario, desde lo simbólico, desde los imaginarios. La cultura como proceso creativo para transformar lo cultural, problemáticas sociales. Estos elementos, estas características que señalábamos inicialmente, ¿no? Y entonces, una de las cuestiones que nosotros hoy estamos planteando es no hablar de proyectos culturales. Nosotros hoy hablamos de proyectos sociales, de políticas públicas, no culturales, sino políticas públicas que tienen una perspectiva intercultural, de diversidad cultural desde el propio momento de su diseño. Y no estoy diciendo dejemos la lógica
de lo que le hace a la cultura como sustancial, de lo que le da significado a la cultura, especificidad a la cultura. Por supuesto que tenemos que hacer proyectos también para ello, pero lo que estamos planteando acá es que creemos que toda política pública debe tener una perspectiva intercultural, debe tener una perspectiva de diversidad. Desde que el momento en que identificamos y analizamos problemas sociales, podemos darle un significado de lo cultural. Esto aprendí de Alfonso. ¿Qué le hace distinto a un proyecto desde lo cultural, no desde la problemática social? ¿Qué hace que un proyecto sea cultural y no social, o no de salud, o no de educación? El significado que le damos desde lo cultural a ese análisis del problema, a lo que proponemos, a los proyectos, etc. Me parece esto interesante poder reflexionar en ese sentido, ¿no? Y desde aquí yo simplemente quiero volver a retomar algo. Un esfuerzo, una vigencia de algo que hoy en América Latina cada vez lo estábamos dejando de lado, que es la planeación. Hay que planear, tenemos que aprender a planear, a construir una serie de herramientas que nos lleven a una situación objetivo, a una imagen objetivo. Y fíjense, ustedes dirán, ¿esto por qué tiene que ver con esto? Porque hoy asumimos, ¿sí?, simple y llanamente, que ya nada es planificable, que todo está dado, que ya hay una lógica de planeación que existe per se, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es simplemente subirnos en el coche de aquello que ya está planificado y, digamos, de alguna manera dejarnos llevar. Y yo aquí tomo a uno de mis maestros, Carlos Matus, que decía: si no planificamos, nos planifican. Si no planificamos, alguien lo hace y nos va a llevar en ese carrito de la planificación que él o ella hizo. La planificación es una gran herramienta de construcción de futuro. Como dice Matus justamente, es el proceso que precede y preside la acción, que implica que un colectivo piense en una imagen objetivo y que se proponga un conjunto de cursos de acción para llegar a esa imagen objetivo. O sea, lo que les quiero acá proponer es esta idea de que es necesario planear nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestros programas, nuestros proyectos, nuestras organizaciones, que no pueden quedar a la deriva de lo que las fuerzas de mercado establecen, sino que hay una intencionalidad detrás que es ética en todo lo que hacemos, y que eso requiere planeación, planificación o planeamiento, como se dice en algunos países de América del Sur. Y esto implica también planear ya no desde la norma, desde lo normativo. Implica planear políticas, programas y proyectos desde una perspectiva estratégica. Comenzar a pensar que ya no hay certidumbres, que tenemos que trabajar con base en y entendiendo que las incertidumbres están presentes permanentemente. Y que lo que podemos hacer es construir escenarios para esas distintas factores que se expresan en la incertidumbre. Que es necesario cada vez más pensar desde una perspectiva de la complejidad. Los problemas sociales no son problemas simples, no tienen un solo factor o causa que lo genera. Son problemas complejos, son multidimensionales. Hoy la escuela como institución no les está enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas a trabajar en incertidumbre, a trabajar sobre la resiliencia, a trabajar sobre la identificación y análisis de problemas complejos. La escuela nos lleva a cada vez actos más repetitivos de una información que no nos sirve. Pero no nos sirve solo para el mercado de trabajo, que son todos estos temas de las famosas capacidades y de las habilidades, digamos, de la modernidad o de las competencias de la modernidad. No estamos generando en nuestros niños, en nuestros jóvenes, habilidades socioemocionales, socioafectivas,
pensamiento complejo, la posibilidad de entender que los problemas tienen distintas dimensiones, factores, que es necesario proponer redes de acción. No se puede trabajar hoy si no es desde la lógica de redes. Hoy no se puede trabajar. ¿A cuántos de nosotros nos han enseñado a trabajar en redes en la escuela? ¿Cuántos de nosotros efectivamente trabajamos en términos de redes sabiendo que trabajar sobre un problema social en una realidad determinada tiene complejidad y por lo tanto ya la acción de uno no es suficiente? Y esto en la escuela no nos están dando. La capacidad de resiliencia, de volver a pararnos luego de un determinado hecho que nos afectó en la vida. ¿A cuánto nos está enseñando a cooperar, a trabajo colaborativo? ¿En qué escuela se está enseñando, por ejemplo, a construir colectivamente, al trabajo en equipo, la solidaridad? Son una serie de elementos que hacen y que yo creo que son en este momento habilidades, llamémosle competencias tan necesarias. Un análisis de actores, quiénes están presentes, con quién puedo aliarme, cómo conformo red, todo el tema de la viabilidad, el tema de la participación, dejar de entender que la participación es solamente acudir una vez al año o cada cierto tiempo a votar o estar presentes físicamente, y que la participación es básicamente comunicación, es diálogo, es reflexión, es ida y vuelta. ¿Cómo realmente aprendemos, por ejemplo, a vivir en diversidad? Y todo esto tiene que ver con la cultura, con los proyectos, con los programas. Y por eso nosotros decimos que hoy los proyectos no deben ser vistos cuando trabajamos con comunidades, cuando trabajamos en una organización, no pueden ser vistos como diseños, no pueden ser vistos como documentos. Los proyectos tienen que ser vistos como algo vivo, como algo que está, algo que tiene continuamente, llamémoslo así, que tiene vida en sí misma. Son grupos humanos, son grupos de individuos que están dialogando, reflexionando, analizando la realidad para poder transformarla. El concepto de proyecto, por favor, volvamos a un concepto más vivo, más rico de proyecto, no al proyecto como diseño de formatos, el marco lógico para presentar a las fuentes de financiamiento, a las administraciones. El proyecto como un equipo de trabajo, como un conjunto, como un colectivo que dialoga, que reflexiona, que quiere transformar una realidad. Y esto hace a lo cultural. Y en este sentido, creo que hoy es muy importante como sector, como gestores, como promotores, gente que está en el arte, en la creatividad, en todas estas dimensiones que tradicionalmente se pueden llamar como el sector cultural, ¿no? ¿Qué es lo que podemos proponer? ¿Cuál es la oleada, yo creo, sin dejar de perder, y repito esto, sin dejar de perder de vista la especificidad que ciertos proyectos o programas desde la cultura o de la cultura tienen que generarse? Yo creo que así como las hermosas feministas de los 60 y los 70 pelearon para que haya perspectiva de género en la política pública, así como la gente que estaba dedicada al tema de lo ambiental, la ecología, peleó para que haya una dimensión ambiental en las políticas, creo que nosotros tenemos que pelear por generar una perspectiva intercultural de las políticas. Y esto es un tema que yo me propongo y quiero proponérselo porque es como una especie de cruzada. Todo programa, proyecto, política, no importa de qué sector, de infraestructura, de economía, social, de educación, de salud, debe tener una perspectiva intercultural desde su diseño. Y esto me parece que es uno de los retos que tenemos nosotros, quienes estamos en este hermoso campo de la cultura, de lo cultural. Y entonces necesitamos desarrollar competencias interculturales en la escuela, en la familia, en las instituciones de gobierno, en las organizaciones.
¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil que dicen que están abiertas a la diversidad, que trabajan con las comunidades, que son absolutamente democráticas y que cuestionan al gobierno, no reproducen relaciones clientelares dentro de sus propias comunidades y con las comunidades que trabajan porque no tienen desarrolladas competencias interculturales para trabajar con esas comunidades? Porque cuando somos muy democráticos y exigimos mucho los derechos al respeto, a la diferencia, pero cuando nosotros, el diferente a nosotros nos pide que se le considere, no lo consideramos. O sea, somos diversos hasta cierto momento del discurso, pero en la práctica nos cuesta mucho. Y creo que este es un tema que hay que trabajar, estas competencias interculturales de las que habla Kupka, en varios de sus trabajos, ¿no? Habilidades que permiten a los miembros de un sistema diferente culturalmente ser conscientes de su identidad cultural y de las diferencias culturales de otros y otras, y en este contexto actuar recíprocamente de manera apropiada, intentando satisfacer mutuamente necesidades de reconocimiento, de afecto y de participación. Esto me parece muy interesante como una propuesta, y creo además, hoy lo estamos intentando hacer en nuestros proyectos, que uno de los elementos centrales para esta transversalización de la perspectiva intercultural pasa porque en cada momento del proyecto, en el diseño, en la ejecución, en la evaluación, los actores involucrados en ese programa o proyecto desarrollen estas competencias interculturales. Me parece que este es un intento importante. Y bueno, con estas reflexiones, yo no me voy a ir más allá, ya he tomado algún tiempo. Ahí hay algunas preguntas que yo quisiera invitarles a ustedes a interrogarnos todos, ¿no? Frente a esto, ¿no? Frente a estos hechos, frente a estas características del mundo actual. Muchos hablan de crisis civilizatoria. Ya no hablamos de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis temporal. Hoy ya mucha gente, muchos autores, muchos intelectuales y gente que está trabajando habla ya de una crisis civilizatoria frente a todo lo que está sucediendo. ¿Qué pasa frente a esa crisis? ¿Cómo interactuamos? ¿Qué rol ocupamos? ¿Cómo deben ser, por ejemplo, los perfiles de formación de los gestores culturales frente a esto? ¿No? ¿Cuáles deben ser esas competencias a desarrollar en las licenciaturas, en las maestrías, en los doctorados de gestión cultural? ¿No? O sea, comenzar a reflexionar un poco, ¿no? Cómo incidir en estos problemas, en estos factores que generan inequidad, violencia, discriminación. Cómo pensar estratégicamente en nuestras acciones. Cómo hacer para abordar y desarrollar una perspectiva intercultural. Cómo aportar, y con esto cierro, para que dejen de vernos otros, sobre todo las empresas, las grandes compañías, no como ciudadanos, que nos dejen de ver como consumidores y que comiencen a vernos como ciudadanos, con derechos y ciudadanas. Esto creo que es un tema que justamente hace a la actualidad de las políticas culturales, de la gestión cultural, de la promoción cultural. Y esto es un poco lo que quería compartir con ustedes en esta hora, en esta noche. Queda abierto, obviamente, para preguntas y reflexiones. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Muy amable. Gracias, Patricio. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Gracias, Patricio, por compartir la perspectiva que abordas, pues, ¿no? De verdad, gracias. Me resonó mucho que
usted habla del desarrollo sustentable y eso automáticamente me detonó a la visión que como individuos tenemos de la naturaleza, de esa dimensión de la naturaleza, y de ahí quise como aterrizarme hacia el anclaje de lo espiritual. Entonces, usted habla de que la cultura es el saber estar juntos, el saber ser todos nosotros en un contexto en concreto. Y de ahí es que los gestores culturales comenzamos a hacer proyectos con competencias interculturales, ya sea en cualquiera de las disciplinas, etc. Y sin embargo, el flujo que este mismo ejercicio del gestor cultural en que resulta esto, de cierta forma se ve atorado entonces a la hora de redactar una política pública, ¿no? Entonces, más que pregunta, es como una inquietud que tengo desde hace mucho tiempo. Entonces el gestor cultural tendría que voltear hacia, digamos, la construcción de políticas públicas, políticas culturales específicas con todo este bagaje de cómo es que se construye el individuo en un todo, en una colectividad. A ver, a lo que quiero llegar es, ¿se puede llegar a hacer políticas públicas desde esta sobriedad, desde verdaderamente reflexionar caminando descalzo, siendo como muy perceptivo y receptivo hacia las verdaderas problemáticas sociales, ¿no? O sea, la política tiene que ser invadida por gestores culturales que caminen descalzos, es decir, que reflexionen, que se dediquen a hacer filosofía, que se dediquen a combatir esta pared que Occidente puso entre la religión y la espiritualidad, y a partir de ahí reflexionar y asegurar que el sector salud tiene que tener una transversalidad, ¿no? ¿Tenemos que apuntar hacia ahí o también tenemos que apuntar hacia otros lados, ¿no? Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la conferencia. Me parece curioso, bueno, interesante más bien, que mencionaron al principio en el contexto de la situación de América Latina, la elección de la derecha de parte de la sociedad latinoamericana en la política, más porque si vemos, por ejemplo, el contexto social de Latinoamérica en su proceso de construcción, vemos, por ejemplo, que es una región donde la influencia de la izquierda es amplia. El tema de guerrilla, el tema de revolucionario ha estado siempre presente en nuestra región. Entonces, de haber estado en esa influencia pues tan de izquierda, en su perspectiva, ¿qué es lo que ocasiona que ahora pues el pueblo latinoamericano, las sociedades latinoamericanas volteen a la derecha como una opción viable de gobierno? Porque vamos, no podemos criticar a un gobierno, a un líder de una nación elegido democráticamente sin criticar también al pueblo que lo eligió. Gracias. Gracias. A mí me gustaría pedirte que si puedes profundizar más sobre el tema de las sociedades de mercado, o sea, cuáles las características de esta transformación hacia las sociedades de mercado, cuáles son las características, los riesgos, las consecuencias, porque creo que no es así como una pasadita y no quedó tan claro. Aquí tenemos otra. ¿No? ¿Cómo lo supiste? ¿Qué quería? Y no me atreví. Porque te vi pidiendo el micrófono, por eso.
Ok, es que para mí es un poco contrastante lo que propones de ya no hablar de proyectos, porque hablo desde mi persona, en mi formación siempre lo pensé como yo hago proyectos, yo los produzco, yo lucho por ellos, salgo y los defiendo y busco financiamiento, bla, bla. Entonces, con todo esto que propones, me encantó tu definición de cultura. Pero siento, algo que me brinca y me incomoda es que estos momentos como armónicos de equilibrio con uno mismo y junto con los demás, que verdaderamente experimentamos inspiración, sensibilidad, salir de nosotros mismos y conectar de una manera más profunda, como comentaba mi compañero, las fuerzas de mercado, la cotidianidad, los discursos sociales, nuestras obligaciones en el día a día, creo que a pesar de que uno pueda tener experiencias muy fuertes, se desdibujan muy rápido, cada vez más rápido. Entonces, más que una pregunta, quisiera saber una recomendación como un gestor cultural que ya no hace proyectos, sino que propone acciones. ¿Qué podemos hacer para que los efectos de dichas acciones tengan una mayor prolongación, un efecto un poquito más duradero en un mundo de aceleración? Muy bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Va? Bueno. A ver, reflexionando, más que tratar de dar respuesta, me gustaría, digamos, tomar como estas ideas que ustedes proponen como elementos de reflexión, ¿no? Lo primero, la propuesta que se hace acá tiene que ver con replantearnos el propio concepto de programa, de proyecto, de política pública, no como un diseño normativo, como algo que queda en un documento, ¿no? Que tiene cierto tipo de formato, que tiene cierto tipo de, llamémoslo así, de lógica interna o de consistencia interna técnica, ¿no? Que no está mal, aquí hay que hacerlo, también uno tiene que diseñar proyectos para presentar a las fuentes de financiamiento. La propuesta que estamos haciendo acá es entender que los proyectos son mucho más que esos, que las políticas son mucho más que eso. Tiene que ver con colectivos, con grupos sociales, con grupos humanos que están dialogando, reflexionando sobre la realidad y proponiendo transformar esa realidad. En otras palabras, si tú dirías, ¿cómo veo que un proyecto es un proyecto sociocultural, eficaz, eficiente, que está generando cambios? No puedo ir al documento, no puedo ir al diseño, tengo que ir a ver de qué dialoga la gente, de qué está hablando, qué está haciendo, qué tipo de problemática quiere enfrentar, cómo quiere transformar, cuáles son las acciones que están generando. Es decir, asumir a esta perspectiva desde un proyecto, desde esta perspectiva a los proyectos como algo vivo, a las políticas en general, como algo que no es un mero diseño. Eso en primer lugar quisiera dejar planteado. Por otro lado, ya cuando tú hablas, ¿cuál es la propuesta así que los gestores, decías tú, nos vayamos con el pie en el suelo a trabajar? Tiene que ver, si entiendo, que los gestores tienen que estar interactuando con las comunidades, que los gestores y los promotores tienen que interactuar con esas comunidades de manera permanente. No pueden generar procesos de intervención alejados de esas comunidades. Y cuando comunidades me refiero no solamente a las comunidades indígenas de Oaxaca, donde seguramente uno puede desarrollar muchos proyectos, comunidad en el sentido de la cultura, comunidad cultural, que puede ser un grupo de creadores, un grupo, digamos, un colectivo comunitario, un colectivo cultural, artístico de un determinado lugar. Son comunidades, uno tiene que trabajar con ellos, no puede analizar, interpretar, transformar la realidad si no está vinculada a esa comunidad, a la realidad que quiero transformar. Esto es muy importante. No se puede hacer proyectos culturales o proyectos socioculturales desde la oficina, desde un lugar, digamos, apartado a esa realidad que quiero transformar. Entonces sí, requiere que el gestor, el promotor,
esté dentro, conviva, interactúe, se relacione con esa comunidad y se replantee. Es otra forma de concebir a los proyectos, obviamente. Y estábamos hablando de las habilidades que tiene que tener un gestor. Un gestor tiene que saber generar, ser facilitador de procesos, ser facilitador de diálogo, de comunicación. Un gestor tiene que saber, por ejemplo, cómo se hace trabajo en equipo, cómo se llega a acuerdos, tiene que saber cómo se genera procesamiento de conflictos, por ejemplo. En otras palabras, son habilidades interculturales que ya están siendo trabajadas en muchas universidades del mundo. Pues esto no es nuevo, esto no es algo que, o sea, ya hay hoy, por ejemplo, por decirles algo, en muchas de las escuelas de educación, en algunos países como Australia, Nueva Zelanda, los docentes están siendo formados en habilidades y competencias interculturales. Y fíjese en el tema de la interculturalidad con todo el tema de la migración en Europa, si no se trabaja con competencias interculturales. Y esto es un poco lo que la invitación, los promotores en sí mismo tenemos que trabajar y tener y desarrollar destrezas y competencias interculturales para generar esos determinados programas, proyectos o políticas, ¿no? Entonces, esa es la invitación es verlo desde otra perspectiva. Ahora, cuando yo digo toda política pública debería tener una perspectiva intercultural, es como cuando le obligábamos, y ahora hasta por ley, por norma, etcétera, toda política pública, todo programa presupuestario del gobierno federal tiene que tener una perspectiva de género, ¿no? No sé, ustedes saben que es así. Y además hay una línea en términos de presupuesto público y además en la MIR que se le pide a los programas de presupuestos a las instituciones públicas federales, tiene que haber una dimensión de género, ¿no? Así como hoy lo están haciendo los expertos en juventud, en tema generacional, que piden perspectiva intergeneracional, nosotros creo que tenemos que pelear porque hay una perspectiva intercultural en las políticas públicas. Una perspectiva de respeto al tema de la diversidad desde lo identitario, todo esto que ya, no, digo, ustedes seguramente lo han trabajado mucho en la licenciatura, de lo intercultural. Eso es un poco lo que lo que quisiéramos proponer, ¿no? Creo que sin perder la especificidad, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, en el próximo sexenio, yo creo que, y algo se dice, pero no se dice con fuerza, creo que hay que pelear porque toda política pública tenga una perspectiva intercultural desde el diseño, la planeación, la ejecución y la evaluación. Y eso se traduce en herramientas concretas, en indicadores concretos. ¿Y quién tiene que llevar a cabo eso? Así como lo hace el Instituto de la Mujer, tiene que haber, en este caso, una autoridad cultural que pueda justamente generar esos procesos. Y esto implica también asignación presupuestaria, etcétera, etcétera, como en las otras perspectivas de política pública. Asumiendo entonces a lo público ya no como política de gobierno, que este es un tema, no sé si hacía la pregunta. Estamos confundiendo siempre que política pública igual política o programa de gobierno, del gobierno federal o del estatal. No, ya no, peleemos porque el concepto de público sea de todos, en donde el gobierno tiene una obligación fundamental, pero público es lo que nos pertenece a todos y a todas, por el derecho de ser ciudadanos, por el solo hecho de ser ciudadanos, y por lo tanto lo público se replantea, no puede ser propiedad del gobierno y menos del partido en turno, tiene que ser del conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas. Lo público es lo que nos pertenece a todos y a todas, y esto hay que replantearnos, y tiene que ver con cómo percibimos los programas, los proyectos culturales, socioculturales, las políticas, etc. Entonces, esa es un poco la invitación, reflexionando en función del... Con respecto al tema de la política en América Latina, esto es una perspectiva muy personal. Yo creo que la izquierda tiene una responsabilidad histórica en lo que está pasando en América Latina. Y es durísimo lo que estoy diciendo, porque entenderá que yo vengo de una posición muy clara, y duele hasta el alma. Pero no es posible que unos gobiernos de izquierda,
que llegaron al poder producto del hartazgo, producto de haber por décadas peleado para transformar esas sociedades, hayan terminado generando la migración más importante de la historia latinoamericana. Y ustedes saben a qué gobierno me estoy refiriendo. No puede ser. O sea, esto es terrible. No puede ser, no hay nombre para eso. No puede ser que un gobierno denominado izquierda en el sur esté catalogado como uno de los gobiernos más corruptos de la historia en ese país, en 2 países. No es Venezuela. No puede ser que un gobierno que se dijo revolucionario como el sandinismo esté matando jóvenes en las plazas. Jóvenes que además hace 3, 4 décadas eran ellos jóvenes peleando por mejorar las condiciones de vida y transformar la realidad social de su país. La izquierda tiene una responsabilidad histórica y hay que asumirlo, además. Porque Bolsonaro no es producto solamente del hartazgo, del neoliberalismo, justamente es lo contrario. Bolsonaro es producto de que la izquierda en Brasil perdió una oportunidad histórica y nadie le está dejando de reconocer los logros que tuvo Lula en el tema de haber sacado casi a 20 millones de pobres. Todo eso fue valioso e importante, pero un gobierno alternativo no puede darse el lujo de que tenga a sus líderes presos por ninguna de las razones del mundo. No puede darse el lujo, con todo el respeto, y menos por corrupción. Y esto es doloroso decirlo. Y lo digo ahora, me parece que no sé si es el mejor lugar, pero a mí me duele profundamente, porque justamente lo que está sucediendo, aparece un Bolsonaro porque no se pudo satisfacer las expectativas de un gran sector de la población que le apostó en un momento determinado y que no se vio incluido en esos procesos. Entonces, esta es mi personal perspectiva y seguramente no la comparte mucha gente, pero yo creo que tengo elementos para decirlo. Yo soy ecuatoriano, yo vengo de un proceso, yo fui exiliado político y como exiliado político por militante, también dejé mi país, también salí perseguido políticamente por mis ideas y justamente peleé para que eso no suceda, no vuelva a suceder. No puedo admitir que un gobierno de izquierda haga exactamente lo mismo. No puedo admitir. Porque es un derecho. Y yo ya no peleo por izquierda o derecha, peleo por los derechos humanos. Y eso es fundamental. No importa cuál sea el signo político de un gobierno. Lo que tenemos que defender es los derechos humanos. En definitiva, la dignidad humana. Y un gobierno que no dignifica a sus ciudadanos no es un gobierno. Y esto es central para mí. Puedo estar equivocado, pero ahí hay una responsabilidad histórica. Perdona que me emocione, pero es muy fuerte por lo que está sucediendo en América Latina. Y ojalá, en este que hoy es mi país, porque hoy soy mexicano, por adopción y por decisión propia y mía, porque amo este país, ojalá no perdamos la oportunidad. Ojalá, porque en 6 años podríamos estar preocupados por tener un Bolsonaro enfrente. Ojalá no, ojalá. Estamos empezando, ojalá logremos generar un proceso interesante, inclusivo, donde todos quepamos, donde el derecho de todos y todas, no importa de qué clase social sea, tienen que estar incluidos. Eso es muy importante. Si por eso peleamos desde la cultura, ese es nuestro fundamental bandera de lucha. La inclusión y el respeto a la dignidad humana, no hay otra. Ojalá lo podamos hacer. Eso es lo que yo creo hoy. No sé si respondo. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricio Chávez por compartirnos de esta conferencia, del seminario que tuvo estos 2 días anteriores en el campus. Los invitamos a compartir el diálogo junto con una
copa, un brindis ameno para todos ustedes en agradecimiento de haber estado con nosotros, y asimismo les recalco la invitación a conocer el programa completo del Festival Cultural Universitario, que termina el 7 de noviembre, y tenemos actividades todavía toda esta semana, tanto en nuestras redes sociales como en la página web cultura.iteso.mx/festival. Muchas gracias y buenas noches. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.